Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Este, ah, este 2 de junio del 2025. Ya, 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 ya entramos a junio. Como les decía, el tiempo vuela. El tiempo vuela y cuando menos acordamos ya vamos a la mitad. Ahí les pido por favor, abran sus cámaras para no hablar con la pared. Estamos ya grabando. Este, Muy bien. Vamos a ver hoy. Déjenme nomás cierro algunas cosas que tengo aquí. Vamos a ver hoy la clase de teoría de la norma jurídica. La norma jurídica tiene su forma de norma jurídica, viene de una fuente, de varias fuentes del derecho. Entonces, es lo que vamos ahorita a repasar para ver de dónde emana todos los preceptos de derecho. ¿Sí? Y es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que parte del comportamiento del ser humano con el tiempo se fue haciendo ley. Entonces, de ahí viene todo esto, ¿no? Cuando hay un comportamiento humano muy repetido y se entiende que este comportamiento es porque así le ha convenido en ese momento, entonces se decide y se hace necesario que hacerlo ley, obligar que todos así sean, ¿sí? Para mantener un orden de la humanidad, que al final de cuentas, como lo vimos al principio en la clase, eso es lo que busca el derecho. Regular la conducta humana. Acuérdense que hablábamos de eso. Entonces, vamos a pasar a la clase. Bueno, hay un tema que a mí se me pasó ver con ustedes al principio, la clase pasada, que para mí es muy importante tenerlo claro. A lo mejor ya muchos lo saben, pero me gusta que saber que lo vi con ustedes. Y es esto precisamente. Vamos a entrar al aula, les voy a compartir un poquito el aula. Muy bien, aquí está el aula de personas y familia. Es la aula A. Tengo tres aulas de estas. Aquí estamos todos juntos, las tres aulas. Y esta parte es la que, a ver, ¿dónde quedó? Acá está arriba. Que yo quería que la viéramos a detalle y que todos la viéramos, ¿no? Esta tablita está en su aula, en todas las aulas está. Entonces, yo lo quería reafirmar que todas sus actividades semanales, si ustedes en todas las actividades del curso sacaran en todas 10, van a obtener un porcentaje de la puntuación total del curso. Van a tener un 3% o 3 puntos, si lo quieren ver así. ¿Sí? Todas las actividades realizadas y sacadas 10 van a obtener 3 puntos. ¿Sí? El examen parcial vale 3.5 puntos. 3.5 puntos. Ver a la espera, tengo gente aquí esperando. 3.5 puntos vale el examen parcial. Entonces, si ustedes tienen todas las actividades 10 y con su examen parcial 3.5, pues ya van muy avanzados. No significa que ya tengan los 6.5 puntos, porque las actividades hablan de todo el curso y el examen parcial es a la mitad del curso. Vamos a suponer que si tienen todas las actividades semanales hechas, realizadas y con 10,
al momento de el examen parcial aquí van a tener 1.5 puntos, más bien, 1.5 puntos, más los 3 del examen parcial, de los 3.5, pues van a tener 4 o 5 puntos, ya de los 10 que son, ¿sí? Si continúan con sus actividades semanales correctas y todas presentadas, van a tener otro punto y medio para llegar a los 3 de las actividades, más el 3 del parcial, ya van a ser 6.5, más el examen final, pero 3.5 nos va a dar el 10 que andamos buscando todos, ¿no? Y como apoyo de regularización y video aprendizaje, en algún momento, casi al final del curso, se abre esta semana para las personas que están un poquito atrasadas en estos temas, que no entregan alguna actividad y que sientan que les faltan puntos, pueden hacer una actividad especial, ¿sí? Para tomar algo de puntos. Una actividad de regularización que se llama, que es básicamente como un resumen, a reserva que hagamos cambios en eso, son 2.5 puntos, muy buenos. Un video aprendizaje, un video donde exponen algún tema, es un punto. ¿Sí? Y todavía, perdón, todavía si no les alcanza los puntos para sacar el 10 o para sacar el 6.5 que es el pase, van a realizar un examen extraordinario. Un examen extraordinario que tiene un valor máximo de 8 para ayudarles a pasar la materia. Pero yo creo que aquí en este grupo no vamos a tener problemas de ese tipo, de andar raspando, ni de panzazo, como decimos, pero es importante que lo sepan. ¿Okay? ¿Dudas de esto? ¿Alguna pregunta de esto? De ¿Está mi muy parte claro? no, maestro. Muy bien, ¿está claro? René Landín, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todo el grupo. Buenas noches. Por ahí le comentaba en un mensajito que la actividad pasada no la pude responder, que si será posible, me permitiera responderla, pero bueno, ya está hablando sobre el tema, ¿verdad? Creo que al final del curso es esta oportunidad para poder, acceder a los puntos o es conforme vamos avanzando. Es así, o sea, en esta semana de regularización hay un malentendido aquí. Esa semana de regularización muchas gentes piensan que yo abro todas las aulas, digo, todo el aula y todas las actividades para que la gente realice las actividades que les faltó. No, yo no hago eso. Yo no hago eso. ¿Sí? Yo no hago eso. Van a tener que, digo, si me dice de manera, por un mensaje, qué fue lo que le pasó, por qué no pudo contestar por un mensaje, por qué no puedo contestar la primera actividad, pues a lo mejor la podemos hacer alguna excepción, ¿sí? Pero yo creo que se tiene toda una semana para realizarla. Entiendo que puede haber temas, entiendo que puede haber algún problema, alguna situación, lo entiendo perfecto. Me lo plantean y lo vemos, no hay ningún problema. Pero esa semana de regularización es para hacer una actividad aparte. Si ya te faltaron actividades, pues ya no se van a poder recuperar. ¿Sí? Salvo casos muy especiales. Entonces, esa semana de regulación es para hacer trabajos extras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entrado. Por ahí me pongo en contacto con usted, licenciado. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien, entonces podemos continuar, ¿verdad? Vamos a continuar así con la clase. Hay muy poquitas cámaras encendidas. De veras que es importante. Al cabo que aquí no es nada de verme bonito, ¿no? El tema es estar aquí en la clase. Todos estamos cansados y hasta ahora ya. Pero bueno, así nos tocó, ¿no? Les voy a compartir la presentación. Dejamos de compartir acá. Les comparto la presentación. Está por acá, por acá. Bien.
Teoría de la norma jurídica. A ver, que sigue llegando gente. Vamos a ver. Fuentes del derecho. Será importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo con García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuentes reconocidos como lo son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho. Cuando hablo de fuentes es de mecanismos o situaciones que provocaron o indicaron o forzaron crear nuevas reglas y que estas reglas con el tiempo se hicieron leyes, ¿sí? En cuanto a las fuentes formales, son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Y las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. Y las fuentes históricas son los documentos, papiros, libros, etcétera. Más adelante vamos a ahondar aquí. Por ejemplo, si clasificamos las fuentes del derecho, las más importantes, las que son base fundamental del derecho, podemos decir que son clasificación de las fuentes formales del derecho, son diversos procesos a través de los cuales se elaboran normas jurídicas. Fíjense, diversos procesos, situaciones a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí está más o menos dándonos una explicación de cómo fueron formándose todos los preceptos de derecho y cuál es la causa, la razón y su fundamento. Uno de ellos y el más importante y el más antiguo, creo yo, es la costumbre. Acuérdense que a veces hay dichos que dice la costumbre se hizo ley. Sí. Es como cuando vamos a visitar a nuestra mamá todos los viernes, en mi caso, voy todos los viernes, si no tengo un compromiso con mi esposo, mis hijos, vamos todos los viernes en la noche a la casa de mi madre a cenar, ¿sí? Ahí pedimos de cenar y etcétera. Todos los viernes y tenemos así muchos años haciendo. Si tenemos una boda o como les digo, un compromiso, bueno, pues no vamos. Pero así es. Entonces, cuando no vamos, mi mamá me está hablando y ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? ¿Qué pasó? Y pues, ¿y por qué? Pues ¿dónde dice que es obligación o qué, verdad? Entonces se genera una costumbre y luego ya te lo exigen, ¿sí? Porque así acostumbraste, digo, es un ejemplo, ¿no? Que digo, esa costumbre se hace obligación y posteriormente se hace una ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque se determina que es lo mejor para la mayoría. Nunca le vas a dar gusto al 100% de la sociedad, pero con darle gusto a la mayoría, con eso es más que suficiente. Y la costumbre se ha convertido, o es todavía, una fuente muy importante de qué? Del derecho. ¿Sí? La costumbre. ¿Okay? La ley, obviamente, la costumbre generó la ley y la ley también se considera como una fuente muy importante de derecho. ¿Sí? La ley en su precepto, en su significado, en su objetivo principal, en su misión, genera derechos y obligaciones. Entonces, por eso es considerada como una fuente formal del derecho. ¿Sí? Y la jurisprudencia, esto es muy importante, la jurisprudencia es un
cúmulo de sentencias. Ya hubo la costumbre generó la ley ya está creada y para crear jurisprudencia se utiliza la ley. Entonces, cuando se resuelven casos complejos donde hay lagunas en la ley, que, que es, que es como, pues válgame la redundancia, complejo resolver por las características del asunto que se está llevando. Entonces, a la hora de tratar de resolver eso, ese asunto complejo, de la forma que se haya sido, que se haya resuelto, esa resolución se guarda en un libro, ¿sí? Y espera ahí a que lleguen más situaciones similares a ese caso, a ese asunto, para que se resuelvan de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Una vez que fueron 5 casos similares que se resolvieron de la misma manera, esos 5 casos similares pasan a ser jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa? A la hora que se presenta un caso de ese tipo, ya va a ser mucho más fácil porque vas a consultar la jurisprudencia. A ver, yo tuve un caso así, muy complejo, ¿cómo lo resuelvo? De alguna manera te enteras que es un caso de jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia es un libro, donde se van registrando todos estos casos complejos para que a su vez, que es como si fuera un diccionario, vamos a decirlo. Entonces, cuando llega un caso complejo, tiene uno como abogado revisar jurisprudencia para ver si hay algo similar y apoyarte en decidir cómo resolver o cómo atender ese asunto basado en la jurisprudencia. Entonces, ¿qué vas a decir en tu demanda? Basado en la jurisprudencia de fecha tal, del libro tal, de la materia tal, yo exijo que se resuelva de esta manera, ¿sí? Y el juez en su momento tendrá que él también, por lo que estás diciendo tú de abogado, defensor, tendrá que consultar la jurisprudencia que tú le marcas en tu demanda para apoyarse todos y poder resolver ese asunto, ¿sí? Ahorita vamos a ver, suena complejo, sí es complejo, pero ahorita vamos a ver un video para que quede un poco más claro, ¿sí? Esa es la jurisprudencia. Conjunto de sentencias que se resolvieron de manera compleja y que quedan registradas para ayudar posteriormente a resolver más situaciones complejas. La doctrina, pues, es el estudio y todo lo que ya está plasmado en libros y registrado y autorizado, también se considera como fuente de derecho, ¿sí? Entonces, estas son las 4 principales fuentes del derecho. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las principales fuentes del derecho? O la base de las fuentes del derecho. La costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Y en su momento se les pedirá qué significa la costumbre en la fuente de derecho, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. La costumbre como fuente de derecho. Acá la vimos. La costumbre, vamos a definirla. La costumbre como fuente del derecho. La costumbre se forma de 2 elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular, o sea, en la sociedad, respecto al citado proceder o comportamiento. Una actividad, un comportamiento, una costumbre. En un pueblo acostumbran dormirse a las 7 de la noche, por ejemplo. Los domingos todo el pueblo va a tal hora, van a la iglesia o a la misa, por ejemplo. Etcétera. Ese tipo de costumbres que uno los ve así como sin mucha importancia, pues se han convertido en ley muchas de las cosas, ¿no?
Definiciones principales de la costumbre jurídica. Como definiciones célebres de la costumbre por la autoridad y prestigio de sus autores, tenemos los siguientes. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. ¿Qué significa consuetudinariamente? Que nació solo, ¿sí? El jus moribus constitutum, ¿sí? Introducción al es un libro que habla sobre este tema. La costumbre, según Jenny, es un uso existente en un grupo social, ¿sí? Es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen. Entonces, viene propiamente la costumbre de la actividad social, de la actividad de la sociedad, de cómo se maneja la sociedad todos los días, ¿sí? Entonces, eso va generando leyes. Ulpiniano precisó que la costumbre es el consentimiento tácito, sin decirlo, un consentimiento tácito es sin decirlo, ¿sí? Simplemente está aceptado del pueblo inveterado para un largo uso. ¿Okay? La ley y el reglamento. Una regla del derecho directamente emanada del poder legislativo. Acuérdense que estamos divididos en tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo es el que genera las leyes y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. Los decretos los genera el presidente y son aprobados por el Congreso, pero él es el único que puede generar este tipo de decretos de una manera así muy rápida. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes el poder, un mandamiento de ejecución. Permítanme tantito, porque sigue llegando gente. Entonces aquí estamos hablando de la ley, de la promulgación de la ley. El poder legislativo genera leyes, ¿sí? Y el presidente, como poder ejecutivo, puede él proponer leyes aprobadas por el Congreso, y esa es una de las fuentes también muy importantes del derecho. La ley. Primero hablamos de la costumbre, ahora de la ley y o el reglamento. La promulgación de una ley, o sea, la publicación de una ley, el dar a conocer una ley que ya es válida, tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, o sea, atestiguar que existe ya la ley, ordenar su publicación, que se publique para que sea oficial y que la pueda leer todo el mundo y que la pueda conocer, y dar a los agentes, o sea, a los agentes se refiere al Poder Judicial, un mandamiento de ejecución, que se refiere es que tienen ya el poder o están embestidos del poder para el que no cumpla con esa ley que se generó, pues castigarlos de alguna manera, dependiendo de lo que diga la ley, con privación de la libertad, con castigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda ley es en principio una disposición de orden general y permanente que comprende un número indefinido de personas y de actos o hechos a los cuales se aplica ipso iure, que significa por la ley misma, durante un tiempo indeterminado. Ahorita podemos ver el código, donde hay leyes que tienen 20, 40 y 50 años y ahí están vigentes todavía. No ha sido necesario hacerle cambios, aunque vamos, yo creo, atrasados en ese sentido. ¿Vamos bien o me regreso? Bien, Lick. Ok, muy bien. Aquí es una breve explicación del proceso de la aprobación y publicación de una ley.
¿sí? La cámara de origen, así se le llama, genera el escrito donde va la ley, ¿sí? Con todo su formato especial, específico, con todo su fundamento de por qué se está creando esa ley. Tiene que estar todo ese documento embestido de eso, bien fundamentado, ¿sí? Pasa una cámara que se llama la cámara revisora para revisar, pues, como su nombre lo dice, revisar la ley, revisar ese escrito para ahora sí que autorizarlo, reformarlo o incluso denegarlo, ¿sí? Si hay algún tema que no corresponde, que no les gusta, que hay que cambiar, regresa a la cámara de origen para que hagan los cambios que se pidieron, para volver a revisarla y una vez que se aprueba, ¿sí? Se aprueba supresión, reformas o adiciones, todas esas modificaciones pues, ya son aprobadas, ¿sí? Pasa al Ejecutivo para que la firme y a su publicación, ¿sí? Pero aquí es la parte más importante, porque tú al promulgar una ley o al formar una ley, tienes que fundamentarla muy bien. ¿Qué significa fundamentarla? Dejar muy claro por qué se requiere esa ley, ¿sí? ¿Por qué es importante generar esa ley? ¿Qué quiere atacar esa ley? ¿Cuál es el objetivo y misión de esa ley? ¿Okay? La jurisprudencia como fuente de derecho, lo que hablamos hace ratito. La jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho ante las lagunas que existen actualmente en la ley. Por eso les decía, casos complejos, porque no está muy claro qué es lo que quiere decir la ley, y la parte demandante la interpreta de alguna manera, y la parte demandada la interpreta de otra manera, y se presta por su misma redacción o pobre redacción, se presta para interpretarse de diferente manera. Entonces, al haber un conflicto ahí de no resolverse, entonces, ¿qué es lo que hacen? Acuden a la jurisprudencia para apoyarse y es como si fuera una ley. Aquí la jurisprudencia dice que este tema se resolvió así, que es muy similar al que estamos viendo ahorita y es súper válido y se tiene que respetar. ¿Okay? Cuando el texto legal es oscuro o dudoso, la jurisprudencia sí implica una labor de creación jurídica y por lo tanto creemos que es fuente formal del derecho, pues al precisar el sentido y alcance de la ley, que por ser oscura puede admitir diversas interpretaciones, necesariamente introducen nuevos elementos que van a vitalizar y enriquecer el ordenamiento jurídico. Es por esto que los juristas norteamericanos, tanto de la escuela sociológica como realista, piensan que fundamentalmente el derecho se crea mediante la interpretación diaria que dan los tribunales a los casos concretos. ¿Okay? Vamos a hacer un video de la jurisprudencia. Esos son los libros. Ahorita ya la jurisprudencia está en internet y se consulta en internet, como consultar cualquier cosa. Pero no hace mucho, cuando yo empezaba la carrera, o cuando yo terminaba la carrera, como por el 96, 97, por allá, eso es lo que se usaba, jurisprudencia en materia civil, sistematizada, 1996, tomo 2. ¿Sí? O acá 1980, volumen 1, sentencias de la 1 a la, no sé qué dice ahí, 1700 y pico. Así se guardaban las sentencias, entonces a la hora que tú fundamentabas algo en una demanda, fundamentabas una opinión o un requerimiento en jurisprudencia, tenés que decir, en la jurisprudencia que se encuentra
la jurisprudencia en materia civil que se encuentra en el libro, en el tomo 2 del año de 1966 de Monterrey, Nuevo León, México, dice que esa situación se resolvió de esta manera. Por lo tanto, le pido, señor juez, que se resuelva de esta manera. Básicamente, así era. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video de un tipo que me cae muy bien, es muy alegre y muy así, muy movido y con mucha energía. Vamos a ver si lo puedo poner. Hola, ¿qué tal? Bien. A ver, dejo de compartir. Permiten tantito. Muy bien, vamos a compartirles el video. Yo voy a salir del aire para no quitarle fuerza al internet. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice, para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que teniendo la nacionalidad mexicana cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces, la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes. Aquí les va otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público. Esto es, pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera. Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los de más jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios, sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración.
para que la jurisprudencia sea obligatoria, no basta con una decisión. Esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar. En ese caso, los jueces interpretan que es A, después en el caso 2 interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer. Pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera: bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley. Y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia: la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo, en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia, en su página web oficial, dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Está claro? Sí, ¿Queda, quedó muy claro. Sí, ¿Queda claro el tema de jurisprudencia? Sí, muy claro. El tema de jurisprudencia es otro nivel. Los abogados que ven temas de jurisprudencia están en otro nivel. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de tirarle eso. Son abogados que leen mucho, que proponen mucho, que antes de resolver un asunto revisan, no nomás como decía ahí el video, no nomás revisan el código, ven todos los parámetros, todo lo periférico de esos casos, inclusive en otros países, para poder resolver un asunto. Y esos abogados son los que están en otro nivel, ¿sí? Ya depende de ustedes no enfocarse en solamente lo que tenemos así muy pronto a la mano. Más adelante vamos a ver videos de abogados que están, como yo les digo, así les digo yo, en otro nivel, en un nivel muy importante, donde ven asuntos muy complejos no entre personas, sino entre países, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, se me hace muy interesante y bueno, se los dejo así como una semillita, ¿no? Queremos ser abogados así nomás de los que hay un montón o queremos ser abogados de otro nivel, de un nivel más avanzado, más arriba, que en México hay
abogados muy importantes de otro nivel. Entonces, ahí se las dejo. Continuamos. Muy bien, el principio de irretroactividad de la ley. Son lo que le llamamos los conflictos de las leyes. Entonces, el principio de retroactividad de la ley dice, no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella, perdón. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla en su artículo 14, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios. Bueno, eso es otra cosa. A lo que se refiere el principio de irretroactividad de la ley, y que dice aquí la Constitución, que no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Imagínense ustedes, y se las va a hacer injusto, pero así está la ley. Imagínense ustedes un caso hipotético donde un ladrón llega, va caminando por la calle, ve un chavito que está en su bicicleta, se le acerca, lo agrede, lo golpea, ¿sí? Este muchachito cae al piso, se golpea la cabeza y queda en coma, por ejemplo, y él se va con su bicicleta. Eso ocurre en diciembre del 2000. Vamos a suponer que eso pasó en el 2000. En ese momento, el robo con violencia y con tentativa de homicidio tiene una penalidad de 10 años de cárcel. Vamos a suponer, caso hipotético. Pasa el tiempo, 2001, 2002, 2003 no lo atrapan, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. En el 2010, en el 2005, esta ley tiene cambios y dice que la pena ya no son 10 años, son 15 años por robo con violencia, con tentativa de homicidio, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el 2005. En el 2010 atrapan a este chavo. Atrapan a este chavo que se robó la bicicleta, lo encuentran y lo atrapan. ¿Sí? Entonces, se encuentra en una disyuntiva, la justicia dice, ¿qué hacemos? ¿Cuál ley le aplicamos? Esta última del 2005, donde se reformó la ley y ahora el castigo en vez de 10 es 15 años, o le aplicamos la primera ley que estaba cuando él cometió el delito y que era de 10 años. La de 10 años. La de 10 años, exactamente, porque aquí dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en perjuicio de persona alguna. ¿Sí? Si yo le aplico la ley del 2005, no estoy cumpliendo con esa regla que dice la Constitución. ¿Sí? Es un caso concreto, pero así funciona y así funciona para todo. Entonces, no podemos afectar más de la cuenta a un individuo para aplicarle una ley que es más perjudicial para él, si habiendo presente una ley que lo perjudica menos. Ahorita vamos a ver un video sobre eso para entender esto. Permítame un segundo. Otra vez salgo, yo dejo de compartir, salgo del aire.
Muy buen día. El tema de hoy se denomina la retroactividad de la ley. Quiero pensar que para muchos de ustedes el término de retroactividad no es algo muy... ¿Sí están viendo el video? No, profe, se paró. Se Ok. pausó. No se mira. Pero sí lo estaban viendo, ¿verdad? Sí, están pensando. nuevo. Quiero pensar que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado este término y tenemos una noción un tanto vaga de lo que es la retroactividad, pero a final de cuentas una idea. Pero para abordarlo jurídicamente, yo me voy a permitir hacer una breve introducción y después precisamente lo que queremos es responder esta pregunta. ¿Qué es la retroactividad en materia jurídica? Bueno, antes de explicar propiamente qué es la retroactividad, me gustaría dejar pasar por dos o tres aspectos importantes. El primero de ellos es, debemos tener muy en cuenta lo siguiente. La ley surte sus efectos jurídicos una vez que ésta inicia su vigencia. Lo primero que se nos viene tal vez a la mente es, bueno, ¿qué es eso de surtir efectos jurídicos? ¿Qué debemos entender por que una norma surta sus efectos jurídicos? Bueno, cuando una norma jurídica es creada, esa norma jurídica tiene alguna finalidad. Puede ser que esa norma jurídica esté ordenando a realizar alguna conducta o esté ordenando que se deje de realizar alguna conducta. Podemos tener el caso de una norma jurídica a través de la cual se esté creando, por ejemplo, derechos y obligaciones, o a través de las cuales se modifican obligaciones o se modifiquen derechos, o normas a través de las cuales de plano se extingan derechos o se modifique o se extingan obligaciones, entre otros ejemplos. Podemos tener el caso, repito, de normas jurídicas a través de las cuales algún derecho existente ahora se modifica en la manera en cómo ejercerlo. Por ejemplo, a lo mejor tenemos normas jurídicas que lo que pretenden es establecer cómo cumplir con alguna obligación. Podemos tener normas jurídicas que creen derechos respecto de cierto sector de la sociedad. O bien, por ejemplo, algo muy común es pues, alguna norma jurídica que se crea y cuyo efecto jurídico es la creación, por ejemplo, de algún nuevo tipo de impuesto. Eso sería por una parte. Ya entendimos qué es que surte efectos. Ahora, la siguiente pregunta tal vez sería, o se nos vendría a la mente, bueno, ¿cuándo inicia una norma jurídica su vigencia? Bueno, hay dos formas. Primera, una norma jurídica, una vez que pasa por todo el proceso legislativo, lo primero que debe de pasar, después repito, de que pasó por todo el proceso legislativo, es la norma jurídica se debe de publicar. ¿Y en dónde se publican las leyes en nuestro país? Bueno, tenemos, digamos, dos instrumentos para hacerlo. Uno de ellos es que la norma se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y este instrumento lo vamos a ocupar cuando se trate de alguna ley de carácter federal, es decir, leyes que surten efectos y que son válidas en toda la República Mexicana, en todo el Estado mexicano. Y el segundo instrumento es el periódico oficial de un Estado, de una entidad federativa propiamente dicho. Y este se ocupa cuando la norma que se está publicando es una norma jurídica, una ley estatal o una norma jurídica de una entidad federativa o del foro común, como comúnmente también se le puede denominar. Esos son los dos instrumentos a través de los cuales se puede publicar una norma jurídica. Y este es el primer paso para iniciar la vigencia de una norma. Una vez que ya se publicó en alguno de estos dos instrumentos la norma jurídica, ahora falta determinar de manera precisa cuándo inicia esa vigencia de la norma. Y en este sentido podemos tener tres hipótesis. Un ejemplo sería que la norma jurídica inicie a surtir efectos jurídicos en el momento mismo en que se publique esa norma jurídica. Si la norma jurídica se publica en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de agosto del año 2013, puede ser que ese mismo 15 que se publique, la norma jurídica esté surtiendo sus efectos. La otra sería que la norma jurídica surta sus efectos al día siguiente de la publicación, es decir, la norma jurídica se publica en alguno de los instrumentos en fecha de 15 de agosto del 2013 y se inicia su vigencia hasta el siguiente día, 16 de agosto. Y la otra sería también algo común, que la norma jurídica inicie su vigencia en una fecha futura, específica, posterior.
pero que la misma ley indica. Un ejemplo sería que la norma se publica en fecha 15 de agosto del año 2013, pero su vigencia iniciará hasta el 1 de enero del año 2014. No nos preocupemos demasiado de cuál de esas tres hipótesis es la que se va a aplicar, porque la misma norma jurídica nos indica, nos especifica cuándo va a entrar en vigor. Cuando se toma el periódico oficial del Estado o el diario oficial de la Federación y revisamos ahí una norma jurídica, esa misma norma jurídica que se está publicando nos va a indicar si entrará en vigor en el mismo día en que se publica, al día siguiente, o va a indicar una fecha específica en la que entrará en vigor. Como vemos en este pequeño esquema, lo que tenemos son tres momentos entonces: la fecha en que se publica, después, posteriormente, la iniciación de la vigencia. Recordemos que puede ser la misma, es decir, la fecha de publicación y la fecha en la que inicia la vigencia puede ser la misma, o puede ser que entre la publicación y la iniciación de la vigencia haya solo un día, o una semana, o un mes, o hasta meses. Como un dato extra, al tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y la iniciación de su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Repito, al momento o al tiempo que hay entre la publicación y este tiempo que se deja pasar hasta que inicie su vigencia, se le conoce como vacatio legis. Y una vez que inicia su vigencia, inmediatamente empieza a surtir efectos esa norma jurídica. Este es un aspecto. El otro aspecto que quiero tratar es el siguiente: los efectos de una norma ya vigente siempre van del presente al futuro. Es decir, la norma jurídica va a regir todo aquello, imaginémonos que la norma jurídica que se crea y que entra en vigencia a partir del 15 de agosto del 2013 genera un nuevo impuesto. Bueno, pues ese nuevo impuesto se va a pagar, se va a pagar solamente respecto de aquellas personas que practican alguna actividad determinada por la misma ley, pero a partir del 15 de agosto. La gente no estará obligada a pagar ese impuesto con fecha posterior a la de su publicación e iniciación de la vigencia. Por eso decimos, pues, que la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia y hacia el futuro, mientras no sea derogada o mientras no sea abrogada. Estos términos de derogación y abrogación ya los tratamos en un video anterior. Debe quedar claro entonces que también esa es una regla. La ley nunca surte sus efectos hacia el pasado. La regla es siempre surte efectos del presente hacia el futuro. La norma jurídica nunca camina hacia atrás o nunca va hacia atrás. Nunca va a intentar regular lo que ya pasó o lo que sucedió antes de que la norma fuese propiamente vigente. Otro aspecto que debemos de considerar y que también está catalogado como una regla dentro del ámbito jurídico es que la norma jurídica aplicable a un caso real y o concreto es la que sea vigente al momento en que este acto o caso real o concreto surge. Bueno, pareciera que esto es muy claro, ¿no? Perfecto. La norma jurídica que debo de aplicar es la que sea vigente cuando el acto jurídico o el caso real o concreto surja. Pero, ojo, debemos distinguir que se pueden presentar tres momentos diferentes. Un primer momento es cuando se crea el acto jurídico. Ejemplo, en fecha del mes de agosto, un ejemplo de una acción del acto jurídico es cuando se firma el contrato. La respuesta me estará indicando este primer momento. Cuando se firmó el contrato, cuando se inició el acto jurídico determinado, y esa es la fecha de creación del acto jurídico, y ese es un momento. El segundo momento puede ser a partir de qué momento o en qué fecha o en qué fecha o en qué momento ese acto jurídico empezó a presentar complicaciones entre las partes. Poniendo yo un ejemplo un poco más concreto, este momento me dice cuándo se firmó el contrato de arrendamiento, por ejemplo, y este momento me dice cuándo alguna de las partes ya no empezó a cumplir de manera normal con sus obligaciones y eso dio origen al surgimiento de un conflicto. El tercer momento sería cuando las partes decidieron ya darle atención jurídica
o legal a dicho conflicto. Para ser todavía más concretos, me permití poner el siguiente ejemplo. El día 14 de enero del año en curso, por ejemplo, se creó un acto jurídico. Decíamos hace un momento, se creó un contrato de arrendamiento. Y este contrato, a partir de esa fecha, se empieza a cumplir de manera normal. ¿Esto qué significa? El arrendatario está pagando sus rentas, está cumpliendo con las obligaciones que están dentro del contrato. Lo mismo que el arrendador, cumple con sus obligaciones, no sé, está dándole el mantenimiento adecuado a la casa, atiende cualquiera de las cuestiones que le plantea el arrendatario respecto a alguna falla que presente el bien inmueble arrendado, pero el contrato se viene cumpliendo de manera normal. Posteriormente, el 15 de junio del mismo año, se presenta un conflicto entre las partes, se presenta una controversia. A lo mejor el arrendatario se niega a pagar el mes de renta que corresponda, alegando que el arrendador no ha cumplido con las obligaciones que fueron pactadas a cargo de él en el contrato. Y entonces ya tenemos dos momentos, cuando se firmó el contrato y en el momento en que surge la controversia. El último momento, ¿cuál sería? El 4 de octubre, el conflicto ya llegó a tal magnitud que las partes, repito, el día 4 de octubre ya deciden iniciar propiamente un juicio. Alguna de las partes acude con algún abogado, inician la elaboración de una demanda y en esa fecha se está presentando la demanda e iniciando el juicio. Y entonces distingamos 4 fechas: 14 de enero, firma del contrato; 15 de junio, se presenta la primera controversia entre las partes, y el día 4 de octubre, la demanda correspondiente se presenta en un juzgado y con ello se inicia propiamente un juicio. Si atendimos de manera correcta a lo que se indicó anteriormente, entonces creo que no tendríamos muchas dudas. Siguiendo la regla general, ¿qué norma es la que vamos a aplicar al caso concreto? Pues la de fecha 14 de enero del año en curso. ¿Por qué la del 14 de enero? Porque la norma vigente en el 14 de enero del año en curso era la norma jurídica vigente cuando el acto se crea. Recordemos que la regla es esa: la norma jurídica aplicable al caso es la vigente al momento en que se crea el acto. No importa cuándo se inició el conflicto o cuándo se presentó la demanda o cuándo se inicia el juicio. Lo que importa es cuándo se crea el acto jurídico que dio origen o del que se deriva el conflicto que queremos resolver. Por último, en este esquema podríamos darnos cuenta. En un primer momento tenemos la creación de un acto jurídico y en ese momento tenemos al Código Civil con ciertas normas que regulan ese acto. En el futuro se crea un conflicto derivado de ese acto jurídico, pero por casualidad, cuando se crea ese acto o ese conflicto, coincide con una reforma al Código Civil. Y entonces aquí ya tenemos dos circunstancias interesantes: una norma jurídica vigente cuando se crea el acto jurídico, una segunda norma jurídica vigente cuando se crea o cuando surge el conflicto. Y por último, para darle un poco más de contraste al problema, cuando tenemos un momento posterior, que es cuando ya se inicia un juicio y se presenta una demanda, pero coincide que esta demanda se presenta cuando también entra en vigor una segunda reforma al Código Civil. Si hemos entendido hasta aquí perfectamente nuestro tema, no tenemos duda alguna de que la norma jurídica vigente será esta, dado que esta norma jurídica es la vigente cuando se crea el acto. No me importa cuándo surgió el conflicto ni cuándo se inició el juicio. Lo que me importa es cuándo se crea, y esa norma es la que deberemos aplicar para resolver nuestro conflicto. En el siguiente video, ahora sí, con estos antecedentes responderemos la pregunta: ¿qué es la retroactividad? Bueno, nos fuimos al primer video. Aquí es importante este video que acabamos de ver porque nos está hablando de lo que es la regla general, ¿sí? Que se debe de aplicar la ley de cuando surgió el acto, si la ley vigente cuando surgió el acto. Hasta ahí estamos correctos, eso es lo que habla este video. Pero cuando esa ley, que es el siguiente video, porque ya no nos da chance, pero lo vamos a ver en la próxima clase, habla de que cuando esa reforma o cuando se ocurrió el acto de esa ley, posteriormente surge una ley que beneficia al que cometió el delito,
lo beneficia, no lo perjudica, sino que lo beneficia, entonces ahí es cuando se rompe esa regla y no se aplica la ley de cuando se cometió el acto, sino que se aplica la regla de la ley que le beneficia, ¿sí? Entonces, el próximo video habla de eso, pero sí, la regla es que se aplica la ley de cuando surgió el acto, siempre y cuando, que es lo que no dijo él, porque se dice en otro video, siempre y cuando no lo perjudique más de la cuenta, ¿sí? Entonces, eso va a venir en el siguiente video. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? O bueno, es que ya, ya estamos al final. ¿Alguna pregunta, alguna duda que queramos comentar ahorita? Tenemos unos cuantos minutos. René Landín, adelante. Gracias nuevamente, licenciado. Bueno, básicamente no es sobre los temas que estamos viendo ahorita, sino más bien sobre la aplicación en la página. Trataba yo de mandarle el mensaje ahí a contacta a tu tutor y bueno, Ajá. me indica que no está habilitada la casilla y bueno, por ahí me botó la aplicación y tuve que volver a entrar. ¿En qué aula está? Sí. Aula C. Para revisarlo ahorita mismo lo reviso. Aula C de personas y familias. A ver más, denme chancita muy rápido. Permítame un segundo. Gracias. No me tardo nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere decir algo? Yo también iba a hacer, sí, justo yo también iba a hacer el mismo comentario que el compañero. Yo me quise contactar con usted y no, me rebotaba, o sea, de que quería dejarle un mensaje y que no estaba habilitado. ¿En qué aula está ¿También usted? en la C? En la C, ok. A lo mejor está pasando algo ahí. Mire, yo estoy tratando de acceder y no tengo ningún problema, pero lo voy a comentar a administración para que lo revisen, ¿de acuerdo? Sí. Porque eso no debe de ser. Gloria Díaz, ¿quién o es la con la que estaba hablando? No, buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Una pregunta, maestro. De los 3 temas que vamos a estudiar, ¿es el glosario de las 5 palabras? De los 3 temas que vamos a estudiar, a ver, explíqueme más despacio. Sí, aquí en en el desarrollo de los ensayos, en la parte de abajo, después de conclusión, con nuestras palabras, dice glosario de 5 palabras con su significado. Ya. Gracias. Sí, así es, me refiero a que en su caminar al hacer esa actividad, si encuentran palabras que no encuentran, que no saben qué significa, será bueno que las pongan ahí y les pongan su significado. Muchas gracias. Al contrario. Quiero hacer un comentario adicional. Adelante. Sabe que justo me confundí porque en la actividad del examen decía lunes 1 de junio. Y pues me confieso que nada más vi lunes, ayer tuve una actividad con la jornada electoral, en la mañana lo vi y pues yo no pude contestar por esa confusión que tuvo mi persona. Ya no puedo contestar ese examen, maestro. En teoría no, pero bueno, mándame un mensaje, vamos a ver qué podemos hacer. Es que a nosotros nos están checando todo el tiempo que todo esté correcto y se abrió un examen, se abrió una actividad, ¿por qué la abriste? Ya se acabó, etcétera, cosas de ese tipo. Digo, tenemos cierto criterio nosotros, cierta libertad de hacerlo, pero mándame un mensaje, por favor, y lo vemos. Muy bien, ya que se habilite ahí la aplicación. Sí, así es. ¿Algo más? ¿Ya se antoja un vasito con agua bien helado? ¿O una soda? Porque café no. Hace mucho calor. Bueno, encantado de verlos. De veras, me dio mucho gusto verlos.
Nos vemos el próximo lunes, igual a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y ahorita reviso ese tema de los mensajes para que ustedes más tarde o mañana lo vuelvan a intentar, para ver si ya llegan los mensajes. Como quiera, yo voy a avisar de que algo está pasando, porque yo entré y no tuve problema. Pero ahorita lo reviso. ¿De acuerdo? Cualquier asunto con la actividad o algo, con toda confianza, me mandan un mensaje y lo vemos. Gracias, Lee. Al contrario, que la pasen bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse, profe. Gracias, qué amable, igualmente. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias.